Hola estudiantes, espero que se encuentren bien. Este es un video para que puedan desarrollar con otro tipo de contenido o con otros puntos de vista agregados de la guía 27, organismo humano. Al inicio del módulo hemos visto desde lo básico hasta lo más complejo, cómo se organiza un cuerpo, desde lo físico, químico y biológico. Si lo vemos de una sola parte de la naturaleza, nosotros solo nos consideramos materia. Ya en relación a la salud, la Organización Mundial de la Salud nos, nos, nos toma como seres biopsicosociales. Ya es un término más complejo. Entonces, ahorita nosotros solo nos estamos viendo como componente biológico, pero mediante vayan avanzando en la carrera, se darán cuenta en las diferentes carreras que ustedes vayan, se darán cuenta que somos mucho más complejos, dejando solo lo biológico en este pequeño ciclo, en este pequeño módulo de su carrera. Cuando finalicen la carrera se darán cuenta de que somos seres biopsicosociales. Los objetivos: comprender los procesos vitales del organismo. Tenemos el objetivo específico: analizar la definición y ramas de anatomía y fisiología, describir las características del organismo humano, definir homeostasis y explicar su relación con el líquido intersticial. En este video solo vamos a hablar del primer objetivo y del segundo objetivo específico. Luego hablaremos posteriormente de la homeostasis. Primero, vamos a hablar de anatomía y fisiología. Ya hemos hablado, ya tenemos previo conocimiento en relación a estos dos términos. Cuando estábamos viendo el en el origen de las teorías, hablamos un poco. También en el origen y la evolución del hombre se mencionó también un poco de anatomía y fisiología. Anatomía es la ciencia de las estructuras corporales y las relaciones entre ellas. Fisiología es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. Si hacemos una analogía, una comparación, la anatomía siempre va a ser la estructura. Es como nosotros conocemos el hardware de las computadoras. Es el mismo ejemplo que les daba en su momento. Y el software será la fisiología. Ah, los médicos son expertos en anatomía y fisiología. Y dependiendo de la rama a la que se dediquen, de tantos sistemas que hay, por eso hay tantas especialidades en la medicina. Igual, los terapistas, los de terapia física, terapistas propiamente, o fisioterapia, ellos trabajan con la fisiología y anatomía del aparato musculoesquelético, en relación también al aparato nervioso. Los nutricionistas trabajan un poco más complejo. Primero con el sistema digestivo propiamente, pero ese se ve en relación con el sistema musculoesquelético y en relación con otros sistemas, porque la nutrición es algo complejo que se puede evidenciar en otros sistemas también. Los compañeros de radiología, propiamente ellos se encargarían de estudiar estructuras óseas, también tejidos blandos, ya que los rayos X ya que hay rayos X que se utilizan propiamente en el tejido óseo y también hay otros aparatos que nos pueden ayudar a brindar una imagen de tejidos blandos, que esos podrían ser los Doppler, también el TAC. Son instrumentos que o no pueden que los identifiquen con el nombre que les estoy dando, pero más adelante, también dependiendo de su carrera, donde vayan orientados, van a saber de estos instrumentos.
que nos sirven en el ámbito de la salud. Todo tiene un origen. Entonces, para que nosotros podamos comprender de mejor manera, es fácil o un tips podría ser que estudiemos las etimologías médicas. No hay una vastedad de etimologías médicas. Nosotros podemos utilizar las más comunes. Los compañeros que llegaran a utilizar o a entender de etimologías médicas en su dado momento serán, creo que todos, pero depende, a veces también depende del contenido que se estudie, porque no todos los contenidos presentan las etimologías médicas o las etimologías de las palabras que se utilizan. Entonces, pero sí, todo tiene su origen. Entonces, la definición de la palabra etimología proviene de dos raíces. Una griega que significa etimos, que significa verdadero, y otra latina que significa logos, que significa estudio. Por lo anterior se deduce que la etimología es la ciencia que estudia el verdadero significado de las palabras. Tanto la palabra anatomía y como fisiología tiene su etimología, de origen griego y de una composición latina, en su mayoría de los términos o de las palabras médicas. En ella vamos a encontrar prefijos y sufijos. Acá les presento un ejemplo de prefijos. Cuando la palabra vaya precedida de AB, significa fuera de o hacia afuera. Un ejemplo de ello es la abducción. Es cuando usted, ahorita que está sentado, escuchando esta clase, levanta su brazo y lo separa de su cuerpo. Ahí está haciendo una abducción. Lo está sacando fuera de su cuerpo o fuera de la línea media, que en la clase pasada les explicaba cuál era la línea media. A y an les decía que sin ausencia de, o el término de anencefalia o anencefalia, es la ausencia de céfalo, del cerebro. ¿Se recuerdan que en el sistema nervioso les hablaba del céfalo o del cerebro, del cerebro? Entonces es cuando, a veces es un problema congénito de cuando los niños nacen sin cerebro. Ambi significa en ambos lados. Un dolor ambilateral o en ambos miembros inferiores. Y así cada una va teniendo su significado. Por ejemplo, bi, como ya decíamos, dos o ambos. Brady es lento o disminuido. Bradicardia, que el corazón está latiendo abajo de lo normal, o no con el ritmo regular. Lento. Braqui se relaciona al término de brazo. Cata, hacia abajo. Circum, alrededor. Con, junto con. Podemos recordar los cotransportadores y los co-contratransportadores. Acá hay otra lista que en su momento, si ustedes la leen, algunas pueda que sí se les, que ya las conozcan. Cuando estábamos hablando de los triángulos isósceles, porque el término de iso o de isómero es cuando tienen una forma igual. Por ejemplo, eh, meta más allá es cuando ese término médico se relaciona a metástasis, cuando el cáncer ha avanzado más allá. Multi es mucho. Por ejemplo, cuando se hablan de los multiorgasmos, que es más de uno, eso es en las mujeres. En el hombre solo puede tener un orgasmo y necesita de un periodo refractario. Óligo escaso. ¿Se recuerdan de los oligodendrocitos o de los oligoelementos que están en poca cantidad? Oro, boca. Orto, derecha. Para, cerca. Entonces, eh, mediante ustedes vayan avanzando en la carrera, algunos los van a ver, otros no, eh, pero solo para que lo tengan presente, que todo tiene su origen. Como decíamos, de anatomía y fisiología, la palabra anatomía proviene del griego
Abatoya, compuesta con el prefijo ana, que puede significar hacia arriba, sobre, contra, como en anacoreta, pero los más términos que nosotros utilizamos o se orientan es a analizar y la analogía. Se relaciona con una raíz o con una palabra madre que es sobre arriba. Y que aquí lo que nos importa es que la palabra tome es de corte y obtene es de cortar. Entonces es que se relaciona anatomía en que se realiza el corte, cortar. Entonces para hacer el estudio o encontrar una cualidad. Uno de los dos cortes, hay diferentes tipos de cortes, en su momento los van a saber cuáles son, pero está la sección longitudinal, que podemos ver lo que es a lo largo de la estructura, podemos ver los huesos, la articulación, músculo, vasos sanguíneos, nervio. Es un corte longitudinal, se ve a lo largo. En cambio, en un corte transversal, se ve es un corte a nivel horizontal. Acá le han realizado el corte a lo que es a nivel del brazo. Podemos ver hueso, bíceps, tríceps o todo esto que podríamos decir que es músculo. Acá podemos ver vena, arteria y aquí se podría distinguir el nervio. Esta es una sección oblicua. El corte es, por eso se dice en forma oblicua. No es longitudinal ni transversal, sino que es en sección oblicua. Igual se puede observar lo que es hueso, músculo, vasos sanguíneos, entre ellos arteria y vena. Entonces, en eso consiste la anatomía. Ver estructuras, corte de estructuras. En fisiología viene del griego de fisio, que significa naturaleza, y logia, que significa estudio o tratado, o logo. Se trata de la ciencia que estudia a los seres orgánicos. En ellos tenemos el fisiólogo, que logo indica experto en fisiología. Fisiológico indica la relación a algún aparato, podríamos tomarlo en cuenta. Fisionomía, que en esta no se relaciona. Y fisioterapia, indica tratamiento médico. Es interesante, dice, destacar que esta palabra existía como tal ya en la Grecia antigua. Fisiología, con el significado del que investiga o diserta sobre la naturaleza o las causas de los fenómenos. Y la podemos encontrar en obras de estos filósofos, que uno de ellos es Aristóteles, Epicuro, y que ya al latín pasó como fisiología, que era el conocimiento de la naturaleza, o la filosofía natural. La física en la obra del escritor romano Cicerón. También destaca el gramático y el escritor latino Fabio Fulgencio. Fulgencio, perdón. Es que, es que estos filósofos tenían tanto conocimiento como en biología, en lenguaje, en ciencia, y gracias a ello han sido precursores de bases. Entonces, como de ellos son propiamente las bases, por eso nos permite percibirlo o entenderlo de una mejor manera. Asociamos términos, tanto así como la Universidad de El Salvador es un país pequeño, también la universidad podríamos hacer la analogía o la comparación con un cuerpo humano, así como propiamente El Salvador puede ser un gran cuerpo humano, una persona, todas las estructuras que están ahí, edificios, calles, solamente esas calles, esos edificios, esas escuelas, esas instituciones serían la anatomía. En este caso aquí tenemos nosotros El Salvador del mundo. Y todo esto tiene nombre. Las avenidas tienen nombre,
estos establecimientos tienen nombres, acá estos centros comerciales tienen nombres, acá estos otros centros comerciales tienen nombres, y ya se sabe, hay una organización que qué carros tienen que correr a la derecha, qué carros tienen que correr a la izquierda, ya todo eso, cómo funciona la sociedad, ya es fisiología. Pero ¿cómo hace usted para llegar del punto A al punto B de X lugar? Tiene que saberse nombres de esas estructuras, de esos lugares, llámese calle, llámese instituciones, llámese centros comerciales. Entonces usted tiene que saber el nombre de las estructuras y ya el camino que usted tiene que hacer del punto A al punto B, eso ya es fisiología. Entonces, para que usted no se pierda, usted se aprende o investiga los nombres de las calles, los nombres de los establecimientos. Entonces, así es la anatomía y la fisiología. Primero usted siempre al inicio del ciclo, más en módulo 2 y en módulo 3, que ya van a ver lo que es propiamente sistemas, van a tener las clases de anatomía. Todo va a ser teórico y lo van a recibir en los salones o en las aulas virtuales. Propiamente después ya se les va a mostrar videos de tejido muscular de los laboratorios que se encuentran en la universidad, en los laboratorios de biología. Entonces, para que a usted se le pueda hacer más fácil entender de esto, tiene que aprenderse la anatomía. Y ya en módulo 2, en módulo 3 va a tener tiempo para hacerlo. Entonces, ese es un pequeño tips. Antes de saber de fisiología, debe de saber de anatomía, de estructura. Así va a comprender el funcionamiento. Las ramas de la anatomía. En una de las ramas de la anatomía son estas. En biología, biología del desarrollo, biología celular, histología, anatomía macroscópica, anatomía de aparatos y sistemas, anatomía regional, anatomía de superficie, anatomía radiográfica y anatomía patológica. Esto es muy importante y esto es tan extenso que por eso hay tantas especialidades en lo que es el ámbito de salud, desde licenciaturas hasta especialidades médicas. Todo esto se complementan para poderle dar respuesta a las personas, una respuesta óptima. Por ejemplo, tenemos embriología. ¿Se recuerdan cuando estuvimos estudiando embriología? Y el periodo que dura este proceso de desarrollo de estructuras que dura alrededor de 8 semanas. Entonces, este, y acá hay una comparación de embriones de distintas especies. Lo que les quiero explicar que así como en nosotros se realiza un estudio y hay libros de embriología humana, que son libros que tienen de 400 a 600 páginas, así hay de otras ramas, así como las personas que se especializan en zootecnia, en veterinaria, ellos estudian la embriología de los animales y la embriología de los mamíferos. Tiende a ser similar, pero así como nosotros en la etapa de los humanos hay procesos distintivos en las diferentes especies, hay procesos distintivos. Entonces es algo muy extenso. En biología del desarrollo, habla desde el nacimiento al envejecimiento de una persona hasta el proceso de muerte. En la biología del desarrollo tanto solo estudia el proceso anatómico y de los cambios que se dan en una persona, en el ser humano, tanto ya sea hombre o mujer. Hay periodos de tiempo en donde es un neonato, que son 28 días, la etapa de la infancia de los años tempranos o hasta qué edad se considera un niño. Luego, la edad puberta, luego la adolescencia, la etapa de adulto joven, adulto medio, adulto mayor. En todo esto, biológicamente hay cambios, porque nosotros
todos los días estamos envejeciendo. Todos los días estamos envejeciendo y ya nos vamos a ser más jóvenes. Podemos tener dinero y con el tiempo, si nosotros llegáramos a tener una empresa, podemos hacer dinero, pero el tiempo no lo vamos a recuperar. Cada día usted se está haciendo más viejo. Acá algo que señalar es de que también, a pesar de que usted está teniendo cambios biológicos, usted va a tener en el desarrollo de toda su vida cambios psicológicos y cambios sociales, porque usted nace en una familia para ser otra familia y mediante va creciendo, pierde a su familia hasta que en un momento muere. Nace solo y muere solo. Y todo eso está estudiado, pero ya estamos hablando de un área social, de un área psicológica. Entonces, somos seres muy complejos. La biología celular habla en relación a todo del componente celular, de la formación de las células, de los diferentes tipos de células, como ya estuvimos hablando anteriormente. La histología básica, ya estamos hablando de tejidos, ¿verdad? Hay libros, hay libros de 600 a más páginas que hablan solo de histología básica. Lo que nosotros vemos acá en unidad de ciencias básicas, como su nombre lo dice, es básico, pero nos ayudamos de estos libros, sí, pero lo que a ustedes se les presenta es solo un pincelazo, no se compara propiamente con lo que es toda la materia macro de histología. Además, a ustedes se les presenta más que todo imágenes animadas, no se les presenta propiamente imágenes de cortes de tejido. Por lo mismo, porque su contacto es muy corto y superficial en relación a todo esto. La anatomía macroscópica es aquella anatomía que no se necesita de un microscopio o de un instrumento extra para poder observarla. Y se puede observar a grandes rasgos. Por ejemplo, aquí nosotros estamos observando la caja torácica. Acá está la ausencia del corazón, pero podemos identificar que aquí hay venas, que es la que iban a regresar a o la que regresan la sangre que ha sido bombeada en todo el cuerpo. Entonces la anatomía macroscópica sirve para identificar esas estructuras a grandes rasgos. Tenemos la anatomía de aparatos y sistemas. La anatomía de aparatos y sistemas nos muestra tanto a lo que es el sistema completo, hablando del sistema musculoesquelético, que lo podemos observar en una sola página, y que al estudiante, al profesional en proceso, este, puede observarlo en una unidad completa. Para eso sirve la anatomía de aparatos y sistemas, para que usted pueda identificarlo de pies a cabeza. Luego tiene la anatomía regional. Ya la anatomía regional es algo más específico. Y en la hoja usted va a poder ver cortes, por ejemplo, si usted está trabajando el sistema musculoesquelético, ya vio el aparato completo desde pies a cabeza, pero usted quiere especificaciones, por ejemplo, de un brazo, de los músculos de un brazo, porque así como van las especializaciones, por ejemplo, un terapista físico o un fisioterapia debe de saber qué músculos hay en un brazo, cuáles hay en la parte anterior, que sería adelante, y en la parte posterior, que sería en la parte de atrás. Entonces, la anatomía regional es para que usted sepa específicamente de una estructura del cuerpo o de una estructura de ese sistema o de ese aparato. Luego tenemos a la anatomía de superficie, que esta anatomía de superficie quizás ha sido la principal o la piedra angular de todas las anatomías. Al principio, de que los primeros médicos, que cuando todavía no estaba ese término de médicos, las personas que se dedicaban a curar o a dar tratamiento a las personas, que en su momento hubo una transición cuando todo dejó de ser espiritual a donde ya se empezó a utilizar lo que es la ciencia para tratar las enfermedades. Entonces, ¿ustedes cómo creen que esas personas daban sus tratamientos? Primero era a puro ojo clínico, a puro ojo. Todo lo que ellas podían identificar era de que, bueno, aquella persona no dice que se siente mal, no se queja,
no hace nada. Entonces yo la veo y la observo y está bien. A esta persona que aquí está llorando por un dolor, se le mira inflamado esta parte. Entonces, en sus momentos todo era por superficie. Ahora ya está la anatomía propiamente de superficie, donde solo se utiliza lo que es la inspección. También se puede utilizar otras técnicas semiológicas, que son 5, que sin necesidad de un instrumento auxiliar, se puede dar un diagnóstico y es a simple vista. La anatomía radiográfica es cuando ya se utiliza rayos X o otro tipo de instrumentos que nos pueden permitir observar estructuras internas. Y imagínense, si este libro solo es de la anatomía radiográfica del maxilar inferior, hay otro libro que puede ser de anatomía del maxilar superior. O hay un libro de imágenes radiográficas que solo está conformado de imágenes del cuerpo y o sea, observando diferentes estructuras. Pero lo que les quiero decir es la complejidad que tiene o la complejidad que se puede encontrar en el ser humano y para darle respuesta y para dar un tratamiento oportuno. Ya tenemos la anatomía patológica, que cuando hablamos de patología estamos hablando de enfermedades. Entonces, cuando para eso se debe de saber la anatomía normal, a ustedes durante estos 3 ciclos van a saber la anatomía básica normal, es tomando en cuenta ausencia de enfermedad. Entonces, dependiendo de la carrera que vayan, luego van a ver un componente de patología. La patología que ve el laboratorista clínico es diferente a la que mira terapia, a la que mira enfermería y a la que miran los nutricionistas y propiamente también los radiólogos. Es diferente, ya que ellos van a identificar en relación a lo que estudian. Un terapista va a encontrar enfermedades musculares, enfermedades también del sistema musculoesquelético. Si encuentra una fractura, él sabe que no debe de tocar una fractura. A él le van a ayudar a identificar una fractura, entonces le va a decir, no puedo darle tratamiento, quizás primero debe de ir con un médico radiólogo para que le tomen una placa, para ver qué estructuras han sido dañadas. Entonces, él va a saber identificar cuándo va a poder intervenir y hacer su trabajo y cuándo no, ya no le corresponde a él. Entonces, la anatomía básica a ustedes les va a saber comprender cuando ya nos está hablando de algo normal. Ahora hablemos de la rama de fisiología. Ahora vamos a hablar del estudio, logos. Tenemos la neurofisiología, la endocrinología, la fisiología cardiovascular, la inmunología, la fisiología respiratoria, la fisiología renal y la fisiología del ejercicio y la fisiopatología. Hablando de la fisiología eh, de la endocrinología, estudia la función o el estudio del sistema endocrino. El sistema endocrino está compuesto por glándulas. Nosotros tenemos glándulas que procesan o forman hormonas, que esas hormonas tienen un papel muy importante en nuestro metabolismo y en nuestro crecimiento. También hay hormonas que regulan el sueño, hormonas que regulan el crecimiento y procesos metabólicos, hormonas que ayudan a mantenernos en niveles de estrés o de manera alerta, que nos ayudan para la formación y las características propias del sexo femenino, y otras hormonas que nos ayudan también para las características propias del sexo masculino, y así podernos diferenciar. Está la neurofisiología, que se encarga del estudio funcional de la actividad bioeléctrica del sistema nervioso central, periférico y autonómico, que es una de las divisiones del sistema nervioso que existe. Nosotros hemos hablado propiamente de anatomía, pero el cerebro, el sistema nervioso, trabaja con actividad bioeléctrica. Y hay técnicas como la electroencefalografía, la cartografía cerebral y otras que ayudan a identificar si el sistema nervioso está trabajando de manera óptima. Al no trabajar de manera óptima, se pueden tratar diferentes enfermedades, como la epilepsia, síndrome de piernas inquietas, Parkinson, que ya son enfermedades de gente de edad mayor, enfermedades de músculos y otras que se relacionan siempre
con el sistema nervioso. Tenemos el fisiocardiovascular o la fisiología cardiovascular que habla del funcionamiento del corazón. Hay una parte del corazón que se encarga de recibir la sangre que ya circuló en todo el cuerpo, que pasa por los pulmones para que esa sangre se oxigene y luego sea bombeada de nuevo para todas las partes del cuerpo. Entonces, eso consiste en la fisiología cardiovascular y es un proceso normal. La fisiología renal, el riñón es el encargado de filtrar todas aquellas sustancias que ya son innecesarias en la sangre. Es como un pequeño colador, un colador modificado, un colador de alta calidad que permite regular las cantidades que se deben de sacar de excreción, que ya no son funcionales en el cuerpo, y la transforman en orina. Y esa orina es liberada. Entonces, esa es la fisiología renal. Tenemos la fisiología del ejercicio. La fisiología del ejercicio es la que comprende y permite saber los cambios que ocurren cuando una persona se somete a cierto periodo de entrenamiento, los cambios que van a haber en etapa temprana, en etapa media y en etapa tardía. Y es donde se da el condicionamiento físico. Por eso podemos observar personas que pueden hacer actividades o que pueden lograr tiempos, disminuir tiempos en ciertas carreras, pero es porque esas personas, a diferencia de nosotros que somos sedentarios o a diferencia de nosotros que no entrenamos de manera deportiva o de manera de un atleta, los cambios que un atleta puede lograr son, son muy diferentes en relación a una persona que solo hace ejercicio por mantenerse sana. Entonces someten al cuerpo a niveles de estrés para que el cuerpo se pueda adaptar y pueda funcionar bajo el uso de menos energía, bajo el uso de menos respiraciones, pero optimizando otras partes del cuerpo. Entonces, eso estudia la fisiología deportiva. La fisiopatología ya estudia lo anormal. Lo anormal, en este caso, habla de los pulmones o del sistema respiratorio, pero hay fisiopatología por cada sistema. Fisiopatología del músculo esquelético, fisiopatología del sistema endocrino, fisiopatología del corazón o fisiopatología cardiovascular, fisiopatología del sistema inmunológico. Entonces, hay de los 11 sistemas que vamos a ver o que van a ver durante el módulo 2, módulo 3, hay enfermedades. Hay características del organismo humano vivo. Nosotros somos organismos o somos compuestos orgánicos, que hablamos ya de los compuestos inorgánicos que tienen ciertas características diferentes de nosotros. Nosotros tenemos un grado de carbono que nos permiten que nos distingamos de todo aquello inanimado. Entonces, en ella están procesos vitales básicos. Está como el metabolismo, la respuesta, el movimiento, el crecimiento, la diferenciación y la reproducción. También en ellos, una de las características es de que nosotros tenemos signos vitales básicos. Nosotros respiramos, tenemos pulso, tenemos temperatura, tenemos presión arterial. Son puntos que indican que nosotros estamos vivos. Por eso siempre cuando usted va a pasar consulta, a usted le chequean sus signos vitales básicos y con sus signos vitales básicos se puede identificar qué le está fallando. Y en relación a eso se le puede tratar. Si usted llega caliente, si usted llega con temperatura, usted tiene una infección. Si usted llega respirando así, se puede que tenga un problema respiratorio o un problema, o también puede ser que venga desde muy lejos, o también puede ser que una infección ya esté avanzada, entonces nos da respuesta. Si usted llega a la presión arterial alta, algo está pasando en su sistema circulatorio. Entonces, si a usted lo miden y según su edad no ha crecido mucho, usted puede que esté desnutrido o que eso se da más en los niños, que el crecimiento puede ser atrasado, pero es por falta de nutrición. En este caso estamos hablando de procesos vitales básicos. Acá
Siempre como a nosotros en este aspecto nos estamos diferenciando de aquello inanimado. Podemos citar la carrera de Rocky y del caracol Gary con la caracola que compró Calamardo. Entonces, acá no hay ninguna característica de organismo vivo o de compuesto orgánico. Esto es inanimado y sin ser así ganó la competencia. Hablaremos del metabolismo en relación a esos dos caracoles que si son seres vivos, podríamos hacer la analogía con un ser humano. Ellos tienen un metabolismo. Hablamos del catabolismo y del anabolismo. El catabolismo es de lo macro a lo micro. Por ejemplo, él durante el entrenamiento se estuvo alimentando de algas, las algas eran lo macro, lo digerió en sustancias pequeñas y lo construyó en anabolismo en estructura muscular, podríamos decirlo. Respuesta. La respuesta ante el silbato o ante el banderillazo para que se active el movimiento, correr del punto A al punto B de la carrera, que no logra llegar. Y hablando del crecimiento, estamos en constante crecimiento. En cuestión del adulto, hablando de algo muy importante, el cuerpo humano ya tiene codificado, gracias genéticamente, hasta qué niveles debe de crecer los huesos. Los huesos tienen una placa epifisiaria, que epi significa que está arriba del hueso, que permite y le dice hasta qué nivel se van a dividir las células óseas para que no para que las estructuras para que no tengamos una estatura anormal. Entonces, si ustedes se fijan, ya han visto esos récords Guinness que dice el hombre más alto del mundo o el hombre más chiquito del mundo. Son personas que no tuvieron genéticamente un control ideal del crecimiento de los huesos. Tanto a una persona le llegó de más y a otras personas no tuvieron el crecimiento adecuado. Ya hablando de la diferenciación, esto es más de células sanguíneas, eh, es que siempre en nosotros está la madre, la célula sanguínea madre, que se encuentra en la médula ósea y que da origen a diferentes, ya sea a diferentes células, a la célula madre mieloide y a la célula madre linfoide. A la célula madre mieloide es la encargada de que va a generar las células que van a andar circulando en la sangre. Y las células madre linfoides son las que dan origen a las células del sistema inmunitario, linfoblastos y otros. Entonces, si se fijan, por eso se habla de la diferenciación de células, una célula eh, madre que va a dar origen a células que estas van a madurar y se van a diferenciar en otro tipo de células. Hablando de la producción o reproducción, son términos que ya vimos, ¿verdad? De la mitosis, de la meiosis. Entonces, esos son procesos básicos que nos diferencian de lo inanimado. Entonces, eso sería lo que quería compartirles en este video. Y de la homeostasis hablaremos en la siguiente clase, que es algo muy importante también. Entonces, espero que les sirva un poco este video y que las dudas podamos solventarlas ya el próximo lunes.